lo que voy a predicar, porque hoy vamos a hablar de ese hombre. Qué bueno, qué bueno. Vamos a hablar de ese hombre. Yo antes de empezar, no publico lo que voy a predicar, ni tampoco le digo a los músicos, a las hermanas que nos acompañan, gracias. Tampoco leo antes el estudio bíblico y siempre coincidimos, tanto el hermano Ángel como o cualquiera que predique, uno coincide con lo que dirigen aquí, ¿no? Qué bueno, es porque Dios tiene una palabra para nosotros hoy. Yo lo creo así y Dios tiene una palabra para mi vida. Amén, diga ahí, Dios tiene una palabra para nuestra vida. Amén. Qué bueno. Y está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Y mientras usted lo va buscando allí, yo quiero hablarte del tema cree. Cree en ese hombre que te ha venido a buscar. Cree, solamente el título le puse cree. En Génesis capítulo 3, todos conocemos esta historia. La serpiente, Satanás, engañó a Eva y al hombre, diciéndole, ¿tú crees que vas a morir? Y la serpiente le dijo, no va a ser mentira, eso es mentira de Dios, tú no vas a morir. Si comes, si desobedeces, no te va a pasar nada. No moriréis, le dijo la serpiente. Pero es la mentira más terrible que ha ocurrido en la historia del hombre. No morirás. Esta mentira llevó al ser humano a la muerte espiritual, a la muerte eterna, a la separación de Dios. Satanás es designado como mentiroso y homicida desde el principio. Juan capítulo 8, 44. Sus mentiras siempre prometen que te va a ir bien. Sus mentiras siempre te prometen que nadie te está viendo. Sus mentiras prometen de que no vas a morir, que no va a pasar nada, que nadie lo va a saber. Las mentiras de Satanás, él dice que te presten dólares. En mi caso sería, yo soy de Venezuela, en mi caso me prestaría en bolívares. Ok, pero después me va a cobrar en dólares, que son miles y miles de bolívares. En el caso del dólar sería, él nos presta en dólares, pero nos cobraría en oro, en una moneda muy costosa, porque es algo impagable. Él es así, él es mentiroso desde el principio. Y Juan el Bautista, a quien vamos a referirnos en esta mañana, hace una exclamación, y las hermanas cantaban, de ese hombre, de ese que tú lo miras y te abre el mar rojo, de ese que nos ama, que nos ha venido a buscar. Y ya hablamos del Hijo de Dios, como dice en Juan 1:29, he aquí, ahí viene, Él es el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente es creer, no es solamente mirarlo o escuchar. Es dar una respuesta. ¿Cuál es la respuesta que le damos? ¿Nos quedamos solo con mirar y creer? Es recibirlo. ¿Y qué implica recibir? ¿Qué implica recibir a ese Señor, a ese Maestro? Es venir y sentarse todos los domingos en una iglesia, en un templo. Es solo escuchar este mensaje, esta predicación, estar ahí en el Facebook. Es solamente escuchar las clases. Es solamente la lectura de la palabra. Es más que eso. Es comunión, es devocional, es relación, es oración, ¿no? Es compartir, y eso vamos a hablarlo más adelante, es testificar. Amén.
Por eso hoy quiero que empecemos. Este es nada más como el snacks. Cuando usted va al restaurante y le sirven los snacks allí para que pique. Vamos a orar a Dios. Levante su manito donde usted se encuentre aquí, las hermanas que están aquí con nosotros. Y le digamos, Señor, hoy quiero más que solo creer. Hoy quiero, Señor, tomar, Señor, esta palabra y hacerla realidad en mi vida. Vivifícanos, Señor. Háblame, Señor, que yo pueda ir más allá hoy. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, nuestro Salvador, oramos, Señor. Gracias por este día. Gracias por todos los que se conectan allí, Señor. Y que esta palabra llegue a muchas personas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Juan el Bautista. Me gusta Juan el Bautista. El tema es creer. Me gusta Juan el Bautista porque es un hombre llamado por Dios como profeta, como evangelista, como antecesor de lo que iba a venir. Cuenta la historia que no había profecía. Durante 400 años estuvo en silencio. El Señor no hablaba por medio de profeta. Y se levanta este hombre, Juan el Bautista. Juan el Bautista, conocido como el evangelista, conocido como un hombre que le decía al pecado, le llamaba por su nombre, al pecado, ¿no? Al pecado hay que decirle, esto es pecado, y al que no le gusta, bueno, ¿qué le pasó a Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza, ¿no? Pero él le llamaba a lo que tenía que confesarlo, le decía, era conocido como el Bautista. No vamos a centrarnos en la expresión, hoy nos vamos a centrar en la expresión que Juan refiere a este es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Subraye eso, Juan 1:29, busque su Biblia, Juan 1:29. Este es el Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Búsquelo allí en su Biblia, amén. Juan 1:29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, ahí está. Él estaba dando algo allí, estaba testificando. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este aquí me habla de que está presente, que se hizo visible, que lo miró, que lo vio. Jesús se reveló y se mostró a Juan en ese momento. Se mostró a muchos porque estaba rodeado. Él les dice que estaba allí bautizando. Y te pregunto a ti hoy, a los que nos oyen, nos escuchan por estos medios, ¿has visto a Jesús? ¿Has visto a Jesús? ¿Se te ha mostrado, se te ha manifestado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? En primer lugar, como Cordero, Él lo describe como el Cordero de Dios. En Hebreos 9:22 habla del sacrificio, que era necesario un sacrificio, un cordero, porque sin sacrificio no hay remisión, no se quita el pecado. Por eso era necesario un sacrificio, pero no cualquier sacrificio como los de la antigüedad, sino un sacrificio perfecto. Y era necesario porque el hombre por sí solo no podía, por más cosas buenas que hiciera, no podía hacerlo. Por más ofrendas que traía ante el sacerdote, y el sacerdote ofrecía año tras año, no se podía por sí solo. Es por ello que fue el trato desde el principio en que el hombre cayó. Era necesario desde que Satanás hizo
caer a la mujer, y la mujer, el hombre cayó en el pecado de la muerte, de la separación, hubo necesario hacer un sacrificio. Y este sacrificio está aquí representado en el Cordero de Dios. Hubieron muchos corderos, animales que ofrecían en sacrificio, pero este que viene aquí, que estamos hablando hoy acá, es el perfecto, el Cordero de Dios. No es lo bueno que seas, es por un solo sacrificio que ya ha sido hecho. Es uno y para siempre. Vamos a leer, vaya conmigo, póngamelo allí, Hebreos 10. Hebreos 10, y yo quiero que todos los que nos ven allí vayan conmigo. Hebreos capítulo 10. En el versículo 12 habla de este sacrificio. Todos yo quiero que vayan allí porque lo vamos a leer detenidamente. Versículo 12 dice, Hebreos 10, 12, pero Cristo, el que Juan vio allá que venía, es este. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿cuántos sacrificios? ¿Cuántos? 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 Díganlo, ni sin pena. Uno solo. Uno y ya. Un solo sacrificio, no hay más. Por los pecados. Se ha sentado el Cristo que yo predico. Nuestro Salvador no está en una tumba. Mi Rey no está en una tumba. No está en un pesebre ahí, que a veces ponemos los pesebres. Ahí está el niño. No. Él está vivo. Dice que está a la diestra de Dios. Está a la diestra de Dios. No está crucificado. Como a veces lo vemos ahí crucificado, allí en las imágenes. No está allí. Está a la diestra de Dios. Vive. El versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda, porque Él era el Cordero de Dios. ¿Qué cosa? En la clase de hoy hablaban de eso. No hay casualidades. Hay alguien que necesita conocer al Cordero de Dios. Así sea uno una vez. El Cordero de Dios, versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos y para siempre. ¿A quién? A ti, hermano, a todos nosotros, para santificarnos, para que caminemos en santidad. Amén. En el segundo lugar que yo encuentro acá, que el evangelista Juan miró de este Señor, del Salvador del mundo, es que quita el pecado del mundo. ¿Y qué es pecado? ¿Habrá pecado en el mundo? Diga algo. ¿Habrá pecado en el mundo? Escríbame ahí, sí o no, o amén, no amén. Hay un problema, hay una necesidad en el mundo, que es de ser absuelto. Hasta el que nunca ha escuchado de pecado, él sabe que es pecado. Lo que pasa es que se hacen los musiú, los que no saben. Se hacen los locos. El hombre sabe que tiene una carga de pecado, por eso hay tantos dioses y tantos sacrificios en el mundo, tantas religiones. Porque el hombre quiere justificarse por lo que está haciendo, que está mal. Pero Juan solo hacía el bautizo para perdón de pecados. Dice, bueno, esto es solamente provisional. Si quiere puede leer todo el capítulo del 1 de Juan. Pero detrás de mí viene uno que los va a borrar, los va a quitar el pecado del mundo. El que quitará una vez y para siempre el pecado del mundo. No es que no vamos a pecar más,
Romanos 6:14 dice, ya no eres esclavo al pecado. Amén. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No licencia para pecar, sino que ya no eres esclavo. Y si pecamos, abogado tenemos arriba. Amén. Versículo en otro pasaje, Primera de Pedro 1:16, nos habla y nos llama a ser santos, a caminar en santidad. Un hijo de Dios le falla al Señor y tiene esa convicción de, oh Señor, porque estamos llamados a caminar en santidad. ¿Okay? Porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. No más esclavo. Y si estás esclavo, arrepiéntete, confiesa a Jesús, que Él quita el pecado de nosotros. Amén. ¡Qué bueno! A libertad nos ha llamado el Señor. En Primera de Tesalonicenses 4:17 nos habla que a santidad hemos sido llamados, porque sin santidad nadie verá a Dios. Amén. ¿Qué es el pecado entonces? El pecado es como una mancha. El pecado es el virus que tiene el mundo, como este coronavirus. Es un abismo que separa al hombre de Dios. No hay cómo llegar allá. Es errar al blanco, siendo el blanco Dios. Eso es pecado. Es todo lo que es contrario a la santidad de Dios. Tú lo sabes que es fallar a todo lo que es santidad. Vamos a poner un ejemplo. Cuando usted se hace una radiografía y le sale una manchita por allí, algo, mire, y el médico dice, este tiene algo acá. Así es el pecado, es una mancha que no se puede quitar, sino solamente con la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Todos hemos pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. No hay justificación para el hombre por sí solo, solamente mirar y creer en el Cordero de Dios que quita el pecado. Leí esta mañana una frase de un predicador que decía, el que falla debe alejarse del pecado. El que falla debe alejarse del pecado, mas no de Dios. Pecamos, pero aléjate del pecado. El mismo Señor le decía, pecaste, eres perdonado, pero no vuelvas otra vez allí. No vuelvas a pecar. La práctica del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Pero hay una respuesta para nosotros. Y la respuesta es el que quita el pecado. ¿Quién es el que quita el pecado? Era necesario que alguien hiciera eso, que pudiéramos tener esa libertad de caminar, esa paz que solo Jesús la da. Y esa es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, la bienaventurada esperanza, que un día nos vamos con Él. Amén. Para todo está un solo requisito, hay un solo requisito para quitarnos ese pecado, y es, como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Hay un solo requisito, es creer solamente. Hechos 16:31 nos deja el requisito. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Cree en ese Cordero de Dios que quita el pecado y serás salvo. Juan capítulo 1:2 está también el requisito. Mas a los que le recibieron, tú le recibes y crees en su nombre, serás salvo.
les ha dado el derecho, la autoridad, la potestad de tener un nombre, un apellido. Esta es la mejor decisión que tú puedes hacer, que nosotros podemos hacer. Del Dios eterno, quien vino a su pueblo, pero ellos no lo recibieron. Y abrió la puerta para que todos entrasen y pudiésemos recibirlo y que fuéramos salvos y que ese pecado podamos ser libres. Amén. El pecado es la muerte, mas el que tenga la vida eterna, solamente con creer en Jesús. Hay un título que Él nos da, que nos da el Cordero de Dios, y es el de ser hechos hijos de Dios. Ese título no te lo da nadie. Ese título te lo da solamente cuando tú crees en Él. No te lo da una iglesia tampoco. Solamente te lo da con tu creer en Él y recibirlo en tu corazón. Esto es una adopción. Esto es un apellido, un derecho al cual yo como hijo debo responder. ¿Qué hace un hijo? ¿Qué hace un hijo? ¿Qué hace un hijo? Responde con obediencia aquí a su papá, a su madre. ¿Verdad que sí? Y cuando le falla, él sabe que le falló. Él sabe que tiene cosas escondidas allí. Así somos nosotros. Como hijos de Dios, ¿cómo respondemos? Con obediencia, arrepentir, con santidad, buscarle. ¿Eh? Esto nos garantiza que nadie nos va a quitar esa seguridad de ser salvos. Porque a santidad nos ha llamado el Señor. Y aunque pase lo que pase, tú estás en Cristo Jesús. Amén. Y termino como empecé. ¿Cómo empezamos? Juan 1:29. El siguiente día vio, subraye vio. Todas las letras que están allí no están por casualidad en la Biblia. Subraye vio. No están por casualidad. Subraye, yo lo puse en negrita. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué estás viendo? Hoy en día, ¿cuántas cosas no estamos viendo? Como siempre digo, no me vean a mí. Crean el mensaje que yo les traigo. ¿Qué estamos viendo? Los problemas, la cuenta. ¿Cuántas veces no revisa la cuenta? En este tema del tiempo que estamos de tanto, ¿qué viene de recesión? ¿Qué no viene? ¿Qué sigue? ¿Qué esto? ¿Qué las casas? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estás viendo, iglesia? ¿O puedes hoy fijar la mirada y creer que el Cordero de Dios se te revela ahora mismo? Wow, cuando el Cordero de Dios se nos revela, la cuenta se nos olvida, hermano. Nosotros aquí estamos por la gracia de Dios. Que te sane, que te limpie, así estés donde estés. Cuando ves al Cordero de Dios, tus pecados son perdonados. Las cadenas son rotas. El Señor en un momento le dijo a un ciego: hey, mírame. Ve a Jesús. Ve al Señor. Las cadenas se rompen, las ataduras, y eres una nueva criatura. Ve a Jesús. Míralo a Él en esta hora. Ábrele tu corazón y decide creer, y llevarás, para terminar, el testimonio. ¿Qué hizo Juan? Está en el versículo 34. Él, después de mirarlo, después de confesarlo, él llegó y testificó. Esto no te lo puedes guardar tú allí y quedarte. Tienes que compartirlo con otros. Ahí está. Y yo le vi, después que yo le miré,
recibo ese Señor y Salvador, lo confieso, que es el que quita el pecado del mundo. Él dice, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Versículo 34, Juan 1:34. Hermano que nos escucha, que nos mira por allí, ¿qué estamos viendo? Necesitamos testificar, confesar lo que estamos viendo. Y hoy necesitamos ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nos dará paz, bendición, sanidad, milagro. Oro por ti, mi hermano. Oremos todos juntos acá, en esta hora. Y quizás si hay alguien que nos está mirando y reconoce que ha pecado con el Señor, pueda decirle, Señor, hoy te he visto por estos medios, por medio de esta palabra. Te veo, Señor. Confieso que tú eres el Cordero de Dios, que has venido a ofrecer ese sacrificio perfecto por mí. Perdóname. Quita mis pecados, Señor. Sálvame. Y Señor, si estoy ya convertido y te he fallado, perdóname, Señor. Me arrepiento. Necesito buscar la santidad, Señor. Apartarme del pecado, no volver atrás. Necesito, Señor, dejar las preocupaciones a un lado, las enfermedades. Tú eres mi sanador. Libera, rompe las cadenas. Gracias, Señor, por escogernos, por elegirnos desde antes de la fundación del mundo para este día, Señor. Bendice nuestra iglesia. Bendice a los hermanos que nos han escuchado y los que comparten este mensaje. Que muchos, Señor, confiesen que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y podamos dar testimonio a otros de que eres el Salvador. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Te quiero y te amo en el Señor. Un pastor y amigo Edgar Montaño. Amén. Vamos a orar aquí ustedes, hermanos. Ahí cierre sus ojitos, amén. Oremos a Dios. Padre, gracias por este tiempo, gracias por las hermanas que nos han acompañado, gracias por la hermana Mirna que nos ayuda.